Muchas gracias, mi hermanito Humberto, mi hermanito Nelson, también los hermanitos que nos deleitaban con las alabanzas. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente nos presentamos delante de Dios, delante de su palabra, y seguimos estudiando el interesante tema de la iglesia. Seguimos hablando acerca de la iglesia del Señor, la iglesia de la Biblia, y habíamos hablado la clase pasada en cuanto al plan, a el plan, la organización, esta planificación que se hizo allí en el cielo, allí en las mansiones celestiales, allí antes que este mundo existiese o fuese, ya había un plan, ya había un deseo, un designio, y en ese plan estábamos todos nosotros. Si tú eres parte de la iglesia, eres parte de ese plan maravilloso que Dios tiene para salvar a la humanidad. Y hoy día, en lo que nos correspondía avanzar, hoy día vamos a ver ya cómo este plan se fue ejecutando. Y fíjese que ya desde el Antiguo Testamento, y esa era una de mis premisas, porque mucha gente ve la iglesia como si fuera un plan B, o sea, Israel era el pueblo de Dios, Israel era el único pueblo de Dios, y cuando Israel cayó y se opuso al Mesías, entonces en ese momento Dios tuvo que crear un plan B y crear la iglesia. Y eso es completamente falso, por si acaso. Dios tenía en su plan a Israel, pero recuerde la omnisciencia y la eternidad de Dios, y Dios sabía todo esto que iba a pasar. Entonces, el culmine de su plan no era Israel. La finalidad de su plan no era Israel. Israel era el pueblo que iba a traer al Mesías. Pero realmente el verdadero plan de Dios, y lo dijo desde Génesis capítulo 12, era bendecir a todas las familias de la tierra. No estaba pensando en un pueblo, estaba pensando en todo el mundo. ¿Y quién cumple ese propósito? La iglesia. La iglesia de Cristo cumple ese propósito. Así que vamos a estar estudiando y fíjese muy bien, vamos a estar mirando algunos anuncios, algunas profecías en cuanto a la llegada de la iglesia. Acuérdese que dijimos la clase pasada el plan que se preparó allí en el cielo, pero cómo esto se fue ejecutando ahora en la historia. Ya comenzó el mundo, ya comenzó la tierra, ya llegó Adán y Eva, ya caímos, ya pecamos, comenzó a desarrollarse este plan y fíjese muy bien en este anuncio, porque uno de los primeros anuncios que tenemos ya de la llegada de un rey y de la llegada del reino, lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 49. Allí vamos a comenzar en el día de hoy, Génesis capítulo 49, versículo 10. Mire cómo lo anuncia, mire cómo lo prepara. Y dice allí, recuerde que estas son las palabras de Jacob cuando bendice y se despide de sus hijos. Y fíjate que cuando está hablando acerca de Judá, porque enumera cada uno de sus hijos, y cuando Jacob está hablando de Judá, Jacob dice en Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Y dice aquí, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Se fija muy bien? Silo. Y ya vemos nosotros aquí en Génesis, capítulo 49, versículo 10, que va a venir uno de la tribu de Judá. Es interesante porque Judá no es el primogénito, Judá no es el patriarca el que va a quedar a cargo, pero está Rubén, está Simeón, está Leví, pero fíjate que ya en la profecía de Jacob
se confirma que la tribu real va a ser la tribu de Judá. Imagínense, miles de años antes de que esto suceda, ya Jacob había anunciado que uno de sus descendientes vendrá Silo. Silo significa el que trae paz, el que trae descanso, un enviado. O sea que se va a levantar uno del linaje de Judá, uno que traerá descanso, uno que traerá paz, y que a él se congregarán todas las naciones, todos los pueblos. ¿Quién es Silo? Si tú conoces muy bien la palabra, sabrás de inmediato que Silo es nuestro Señor Jesucristo, el descendiente de la tribu de Judá, que con su vida, con su muerte y su sacrificio, reunió a todos los pueblos y todas las naciones bajo su bandera, bajo su reino, bajo su pueblo, bajo su iglesia. Y este ya es el primer anuncio, o uno de los primeros anuncios de la llegada de uno que va a aglomerar, de la llegada de uno que va a venir a traer descanso, que va a venir a traer paz, que va en este caso a juntar, a reunir al pueblo de Dios. No solo eso, fíjese que pasan los siglos y después si quieres acompañarme, porque quiero hacer un pequeño repasito por la profecía bíblica, y fíjese ahora en Deuteronomio, por favor, pasaje también muy conocido. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, versículo 18 y versículo 19. Por favor. Deuteronomio capítulo 18, dice el versículo 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, recuerda que dice Moisés esto, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y mire 18 y 19. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Te acuerdas tú en el libro de los Hechos, capítulo 3, que Pedro interpretó esta profecía? ¿Se acuerda o no? Este, este fue el segundo sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, y allí en Hechos capítulo 3, voy a buscarlo solamente para decirlo literalmente como lo dice el texto, pero es Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo, dice verso 23. Entonces fíjate muy bien que ya Pedro interpreta esta profecía para nosotros de Deuteronomio capítulo 18, y cuando Moisés estaba hablando de la venida de un profeta, cuando Moisés estaba hablando de que iba a venir uno y a él debíamos oír, y el que no lo oyera iba a ser desarraigado del pueblo, Moisés estaba pensando en nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo interpreta. Él vino. Él vino, Él es el profeta de Dios, Él es el enviado de Dios, Él es el mensajero de Dios, el rey que vino para traer su pueblo, el rey que vino. Entonces, fíjate muy bien, tenemos Génesis 49:10, el anuncio de la venida de Silo, también tenemos Deuteronomio capítulo 18, donde Dios levantará profeta, un profeta que hablará de parte de Dios, un profeta que el que no lo oiga tendrá que darle cuentas al Señor.
Ya la palabra y el antiguo pacto nos están diciendo, viene uno, va a venir uno, va a venir un rey, va a venir uno al cual todos los pueblos se aglomerarán. Y fíjese, van pasando los siglos, desde Génesis a Deuteronomio, el tiempo del Éxodo, y después pasamos al tiempo de los reyes. Y fíjate que en segunda de Samuel, también pasaje muy importante dentro de la profecía bíblica, estoy mostrando solo algunas pinceladas del plan de Dios para salvar a la humanidad y cómo se van dando pequeños anuncios. Dios lo pensó en el cielo, Dios lo pensó y nos lo declaró. Ahora se están dando, se está preparando, se está organizando, se están entregando las profecías y se está diciendo que viene uno y que viene un reino. Segunda de Samuel, capítulo 7. Mira por favor allí, versículo 12, y este es un mensaje que se le entregó directamente a David. Mira con quién está hablando Dios. Y en segunda de Samuel, si quiere anotarlo, capítulo 7, versículo 12 al 16, mira cómo dice la palabra. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable. Y mira la palabra allí, eternamente. ¿De quién está hablando? Recuerda el contexto. Está hablando Jehová, el Señor, está hablando con el rey David y le está confirmando y le está diciendo que va a venir uno de su linaje, que vendrá un descendiente suyo y que ese descendiente será un rey que tendrá un trono eterno. Verso 13, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 16, será firmada su casa, su reino será para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Dios promete a David un reino eterno. Eso es lo que Dios le promete. Fíjese, 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Moisés en Deuteronomio escribió aproximadamente 1500, 1600 años antes de Cristo. David ahora escribe 1000 años antes de Cristo. Y ya 1000 años antes de Cristo se está anunciando la venida de aquel, la venida de un rey, la venida de un descendiente, de uno del linaje de David. Recuerda que David era de Judá. Recuerda que Jesucristo cumple perfectamente las profecías bíblicas en cuanto al linaje y la descendencia. Por eso tú puedes mirar la genealogía de Jesús en Mateo 1 o en Lucas 3 y darte cuenta que es un descendiente directo de Judá, de los patriarcas, un descendiente directo de David. Él es el Rey eterno. Y fíjate cómo el Antiguo
pacto ya nos está preparando, ya nos está anunciando la llegada de un descendiente de David, un rey. Y hermanito, para que se entienda bien y simple, si se está anunciando la llegada de un rey, es porque se está anunciando la llegada del reino. No hay reino sin rey, ¿cierto? Entonces, si se anuncia la llegada del rey, es porque se está hablando de la llegada de su reino, del reino de Dios aquí en la tierra. Y ya 1000 años antes de Jesucristo, ya se estaba hablando del descendiente de David, ya se estaba hablando de uno del linaje de David que vendría a afirmar para siempre y eternamente el trono del pueblo de Dios. Ahí está Silo nuevamente, ahí está el profeta que vio Moisés, ahí está el rey que vio David. Pero fíjese, sigamos avanzando. Y mire ahora en el libro de Isaías, por favor. Sigamos mirando lo que dice la profecía bíblica en cuanto a la llegada del rey, en cuanto a la llegada del reino. Recuerde que este plan se preparó, pero ahora estamos viendo pinceladas de cómo se está anunciando, de cómo se está revelando este plan perfecto y maravilloso de Dios. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarnos. Dios quiere bendecir a todo el mundo. ¿Cómo puede llegar esta bendición a todo el mundo? Dios preparó un plan. Dios preparó su rey, su reino. Dios ha preparado la salvación, la vida eterna, la iglesia. Dios ha preparado todo para que tú y yo podamos ser parte de este propósito eterno de Dios. Mira cómo lo dice Isaías capítulo 2 y mira ahora versículo 1 al versículo 3, cuán claro es Isaías 2. Mira ahora, ya estamos 700 años antes de Cristo más o menos, ya pasó Moisés, pasó David, y viene el profeta de Dios, Isaías, y nos dice, Isaías 2, 1 al 3, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjate, otra profecía bíblica, otro anuncio de la llegada del reino. Nota que ahora la terminología lo menciona como la confirmación, como el levantamiento del monte de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba este monte? Va a decirlo en versículo 3, en Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué va a suceder allí en Jerusalén? Van a venir todas las naciones, allí van a escuchar la ley de Dios y desde Jerusalén va a salir la palabra de Dios. Y nota que dice el versículo 2, en los últimos tiempos, acontecerá en los postreros tiempos. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro dijo eso en el día de Pentecostés? En estos postreros días. O sea que el comienzo de los postreros días, de los postreros tiempos, fue allí en el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? ¿Dónde estaban? Ah, en Jerusalén. ¿Y qué sucedió allí? Habían de todas las naciones representantes que habían ido a adorar a Jerusalén. ¿Qué hizo Dios allí? Los llenó con el Espíritu Santo y predicaron la palabra. Y desde ese momento en adelante,
de todas las naciones del mundo, de la tierra, la iglesia fue conformada. Vendrán muchos pueblos, dice acá. Allí fue confirmado el monte de la casa de Jehová, la casa de Dios. Me acuerdo mucho de lo que Pablo le dijo a Timoteo, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, la familia de Dios. Ya Isaías está anunciando 700 años antes la llegada del pueblo de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, y que va a comenzar en Jerusalén, y que desde allí se va a predicar la palabra, allí se va a anunciar, allí llegará la salvación. Nota muy bien que se cumple perfectamente esta profecía en Hechos capítulo 2, donde la iglesia comenzó en Jerusalén, donde habían de todas las naciones, y allí la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, comenzó y fue establecida. ¿Te fijas? Y por si acaso, esta profecía no es única, porque no solo lo dijo Isaías, también lo dijo Miqueas. Si tú miras, por favor, Miqueas ya es de los profetas menores, y cuando miramos en los profetas menores al profeta Miqueas, no sé si le ayudo diciéndole que Miqueas está después de Jonás y antes de Nahum, por si acaso. Porque alguien me dice, Miqueas, ¿qué es eso? Es un profeta que está en los profetas menores, por si acaso. Y allí en capítulo 4, Miqueas, también un profeta de Dios, que escribió en tiempos similares, y esto es muy interesante, con Isaías. Miqueas dice en capítulo 4, y usted va a quedar sorprendida, va a ser así como, ¿cómo? Es como que si se hubieran copiado, para que usted vea la llenura del Espíritu Santo y cómo Dios confirma exactamente el mismo mensaje. Isaías lo dijo en su momento, en donde él estaba, pero mira lo que dijo Miqueas. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Exactamente, casi las mismas, ¿cierto? Casi las mismas palabras, la misma profecía, el anuncio, la llegada del reino, la confirmación, el reino de Dios, la casa de Dios va a ser levantada por encima de todas las naciones y de todos los pueblos. Allí, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué va a suceder? Vendrán las naciones y la palabra será predicada. ¿Te fijas? Lo que comenzó allí en Génesis con Silo, Moisés lo anunció como el profeta que vendría, a David se le dijo que vendría un rey y un reino, Isaías anunció que la casa de Jehová sería confirmada y levantada, también Miqueas quiso también hablar acerca de aquello. Fíjate cómo este plan, este hilo conductor va uniéndose y enhebrándose a través de la historia, a través de la palabra, y nos está anunciando la llegada de aquel, la llegada del reino, la llegada del pueblo. Se están dando profecías específicas de la llegada de aquel. Pero no solo eso, mire también en el libro de Daniel, porque quiero completar esta imagen. Mire, por favor, allí en Daniel 2:44. Hay varios pasajes que pueden ser útiles e importantes en el libro de Daniel,
pero ya estamos en el tiempo de la deportación. Están allí en Babilonia y allí el rey Nabucodonosor recibe un sueño, allí de una estatua de diferentes materiales, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el barro cocido, que simbolizan la venida de 4 reinos históricos. Pero lo que le decía Dios a Nabucodonosor e interpretaba a Daniel es que después de estos 4 reinos iba a comenzar como una pequeña piedra que iba a caer y que iba a despedazar, destruir y demoler estos 4 reinos, y esta pequeña piedra se iba a convertir en un gran monte, en un gran monte. Profecía bíblica que hace referencia a las caídas de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y que en los tiempos de Roma se iba a levantar el pueblo de Dios y que iba a permanecer para siempre. Mira cómo lo dice Daniel en su interpretación en 2:44. Te estoy explicando todo el capítulo en unos pocos minutos, en poquitas palabras, pero allí en capítulo 2 hay una linda profecía también acerca de la llegada del reino de Dios. Y en los días de estos reyes, dice Daniel 2:44, el Dios del cielo levantará un reino. Y aquí está la frase, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, los 4 reinos anteriores, pero él permanecerá para siempre, el reino eterno. ¿Te das cuenta? Daniel también lo está mirando, así como lo vio David, el reino eterno vendrá y permanecerá para siempre. ¿Cuándo va a suceder? Por lo menos aquí hay una pequeña ayudita histórica después de los 4 reinos, del oro, la plata, el bronce con hierro y barro cocido. Después de los 4 reinos, después de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, va a levantarse el reino eterno y que no tendrá jamás fin. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Recuerde que Jesús vino en tiempos del Imperio Romano y recuerde que la iglesia fue cumplida en tiempos del 4º reino. Y piense en esto, hoy día Roma solamente son vestigios y hallazgos arqueológicos. Ese imperio que conquistó todo el mundo ya no existe. Son solamente ruinas, mientras que la iglesia del Señor todavía permanece para siempre. ¿Te das cuenta que es un reino eterno? ¿Te das cuenta cómo se cumplen las profecías bíblicas? Este plan eterno. Ya en tiempos de Daniel estaba anunciada la llegada de este reino. No solamente eso, también quiero completar en esta lección un pasaje que ya hemos estudiado, lo hemos leído, pero quiero mencionarlo allí en Jeremías capítulo 31. No solamente se anuncia la llegada de un rey, del profeta de Silo, no solamente se anuncia la llegada del reino, no solamente se dice que la casa de Dios, el monte de Jehová desde Jerusalén se va a levantar por encima de todos los pueblos, de todas las naciones. No solamente se habla de este reino eterno, sino también en Jeremías capítulo 31 se habla que va a llegar un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, una nueva ley, un nuevo pueblo. Dice en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Te fijas, mi hermanito? Dios anuncia, vendrá en el futuro un nuevo pacto, un pacto, ya no como el que Dios hizo en el monte de Sión cuando entregó las tablas de piedra, no ese pacto que escribió con su dedo, no ese pacto que se lo dio única y exclusivamente a Israel. Ahora vendrá un nuevo pacto para toda la humanidad, un nuevo trato, un nuevo acuerdo. Y recuerda que ese pacto, ¿cuándo se cumplió? Cortito te lo digo, por ahí si quiere anotarlo. Lucas 22:20, Jesús dice en la cena del Señor, esta copa en mi sangre es el nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto comenzó con la sangre de Cristo, el nuevo pacto comenzó con la muerte, con el sacrificio, con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumplió la profecía de Jeremías, donde Dios iba a cambiar la ley, donde Dios iba a cambiar el pueblo, donde Dios iba a establecer una nueva relación con la humanidad, ya no a través solamente de un pueblo, de una nación, Israel, sino ahora un pacto eterno, mundial, extensivo, inclusivo para todos. Todos podemos ser parte del nuevo pacto. Todos podemos formar parte de la iglesia. Todos somos llamados a esta relación y a esta comunión. El punto es que ahora tú tienes que aceptarlo. El punto es que tú tienes que ir a ese nuevo pacto. Tú tienes que acercarte a ese nuevo pacto. Tú tienes que comprometerte a hacer pacto con Dios. A hacer pacto con Dios. Pero fíjate, también se anuncia la llegada de un nuevo pacto. Y mira, en los poquitos minutos que nos restan, mira también el libro de Joel, que no quiero olvidarme de la profecía de Joel, porque Pedro la citó en Pentecostés, y en Joel, capítulo 2, también es un profeta menor por si acaso, libro de Joel, estamos mirando solo referencias antiguo testamentarias con relación al plan Ya no que puedo cagar, güey. para salvar a la Me duele humanidad. aquí el estómago y no puedo cagar. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y mira cómo lo dice Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión, nuevamente mira la referencia, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Te das cuenta cómo se repite la misma idea? Jerusalén, Sión, salvación, allí se va a anunciar la palabra, de allí saldrá salvación, pero nota ahora lo que dice, versículo 28, va a venir, será derramado. Aquí está el anuncio. Joel, escribiendo por lo menos unos 700, 800 años antes de Cristo, anuncia la llegada del Espíritu Santo. ¿Se acuerda qué fue lo que llegó el día de Pentecostés? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Esto fue lo dicho, esto que está pasando ahora, que los 12 tenían como llamas como repartidas de fuego, que estaban hablando en otras lenguas, que estaban anunciando la palabra allí a la multitud. Esto fue lo dicho por el profeta
Joel. ¿Dónde sucedió eso? En Jerusalén. ¿Cuándo? En el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió? Se predicó el evangelio en su plenitud y el resultado, la salvación desde Jerusalén a todo el mundo. ¿Se fija? La iglesia. La iglesia es el cumplimiento de este plan maravilloso con su Rey Jesucristo, con el pueblo, el reino, que somos nosotros, el lugar profetizado, Jerusalén, el momento exacto cuando todas las naciones o muchos pueblos iban a llegar, o sea, el día de Pentecostés. ¿Y qué sucedió allí? Se predica la palabra en plenitud y desde allí en adelante se anuncia salvación para para todo el mundo. Fíjate, lo que comenzó con una referencia en la profecía póstuma casi de Jacob, Génesis 49:10, que pasó por Moisés anunciando al profeta, que pasó por David anunciando al rey y al reino, y pasó así a Isaías, a Miqueas, anunciando el monte que será confirmado, el lugar donde va a ser esto, pensando en Daniel, el anuncio del reino eterno, pensando en Jeremías, el anuncio y la llegada de una nueva ley, porque este nuevo reino trae un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, nuevas reglas, una nueva adoración, un nuevo mandamiento, nueva salvación. Todo es renovado, todo es mejorado, todo es perfeccionado. Ese es el propósito del nuevo pacto. Y para que esto sea confirmado, también Dios se va a cerciorar que su Espíritu Santo, que Dios mismo esté guiando, esté dirigiendo, esté impulsando la obra de Él aquí en la tierra. Y se anuncia la llegada del Espíritu Santo para también ayudar y confirmar a la predicación y a la expansión de este reino. ¿Te das cuenta este plan? ¡Qué maravilloso! Entonces imagínate, y lo quiero dejar hasta aquí, y lo quiero dejar hasta aquí, imagínate entonces cuando Juan el Bautista se paró en el río Jordán y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Piensa cuando los apóstoles y Jesús dijeron el reino de los cielos, el reino eterno, el reino profetizado por toda la historia antiguo testamentaria, ese momento exclusivo en la historia de la humanidad, se está acercando, está llegando, está a las puertas. Fíjate cómo Dios tenía un plan y en ese plan estábamos nosotros, cómo Dios preparó, cómo Dios usó a profetas, a sacerdotes, a reyes, al pueblo, para poder dejarnos y legarnos un linaje para que pudiese llegar el Cristo y a través del Cristo poder llegar a cada uno de nosotros, a cada tribu, a cada nación, a cada pueblo. La iglesia, hermanito, es el cúlmine. La iglesia es, en este caso, la expresión final del plan y propósito que Dios tenía para salvar a la humanidad. Entonces, si tú eres parte de la iglesia y quiero dejarte con estas palabras, entonces usted ha recibido el privilegio y el honor más grande que se puede tener en la tierra. Si eres parte del reino, de la iglesia, yo a veces no me imagino, a veces me incomodo cómo hay personas que desprecian a la iglesia, cómo hay personas que dicen, no, no voy hoy día al estudio, no, no voy al culto, no, no me congrego, no, no me reúno. Imagínense todo lo que Dios está haciendo desde antes del mundo, todo lo que Dios está preparando desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que está sucediendo, anunciándonos Jacob, Moisés, David, Jeremías, Isaías, Daniel, Miqueas, Joel, todo lo que se está diciendo en el antiguo pacto. Y hoy día llego yo y digo, no,
da lo mismo el plan de Dios. No voy a la iglesia. No me importa. Allá no hay amor. Es despreciar completamente, no a los hermanos, porque uno no va a la iglesia a servir al hombre. Es despreciar completamente este plan eterno que Dios tiene para salvar a la humanidad. No desprecie el plan de Dios. No desprecie la iglesia. La iglesia debe ser lo más importante porque nota cómo Dios por miles de años preparó la iglesia para que llegara a nosotros. Y ahora nosotros debemos cuidarla, respetarla, honrarla y llevarla a la siguiente y próximas generaciones. Ese es el tesoro que debemos llevar, porque es un reino eterno que jamás tendrá fin. Así que vamos a dejarlo aquí con la perspectiva antiguo testamentaria del reino y ya el próximo lunes, si Dios lo permite, vamos a estar mirando lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a la llegada del reino, la iglesia. Y sigamos viendo cuán importante es la iglesia dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad. Muchas gracias por su atención. Disculpe la abundancia de textos bíblicos, pero quería fundamentar bien esto. Espero que haya tomado nota para poder tener claridad de este plan que comenzó en los salones del cielo y que ahora ya está recorriendo toda la historia de Israel y va a llegar a nosotros. Que Dios te bendiga y muchas gracias.